Del versículo 1 al versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 17, dice de la siguiente forma: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escondidos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Bendito Señor, le agradecemos por su palabra. Ha llegado el momento de exponerla. Ha llegado este momento de compartir su bendita palabra. Permítame, Señor, poder comunicar su palabra de una forma clara, conforme a su voluntad, y que podamos escuchar y tener los ojos y los oídos espirituales abiertos, que podamos recibir su palabra con un corazón contrito y humillado delante de usted, porque ya no somos enemigos suyos, sino que ahora le amamos y le deseamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, los creyentes deben de desechar los harapos inmundos de la vida vieja y llena de pecado.
Puesto que hemos resucitado con Cristo, como el apóstol Pablo lo señala en estos primeros versículos que hemos leído, quien está exaltado en la posición suprema de honor y majestad, debemos tener la posición interior correcta. Debemos pensar bien para actuar correctamente. Los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales expuestas en la palabra de Dios. Solo vamos a actuar bíblicamente cuando pensemos conforme a la Biblia. Y cuando pensemos conforme a la Biblia, vamos a agradar a nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 2 menciona, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo también mencionaba ya en el libro, en la carta a los Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Amados hermanos, hemos sido salvos por Dios. Y ahora tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, pues Dios no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y como nuestro Señor tiene estatutos, principios, mandamientos que desea que cumplamos. Así que el caminar del creyente es conforme a lo que Dios le revela en su palabra. Hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la maldad, hemos sido libres de la esclavitud del diablo, de nuestros propios pecados. Pero esa libertad no debe ser tomada como pretexto para hacer lo que deseemos. Filipenses capítulo 1, versículo 23 nos revela el deseo del apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de una vida llena de pecados y de deleite en el pecado y de amar el pecado y aborrecer a Dios, a amar a Dios, desear a Dios y aborrecer el pecado. Filipenses capítulo 4, versículo 8 menciona, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Hemos pasado de desear el pecado a desear a Dios, habiendo resucitado con Cristo. Y deseamos a Dios, pero vamos a amar más a Dios mientras más pensemos en Él. Y vamos a pensar más en Dios mientras más le conozcamos a Él, mientras más conozcamos su voluntad, mientras más conozcamos su palabra. ¿Y cómo vamos a crecer en el conocimiento de su palabra? Estudiando su palabra. No solo se trata de venir los domingos y escuchar la palabra de Dios desde el púlpito, sino que también se trata de que en mi vida diaria yo me empape de la palabra de Dios. El día de ayer nos enseñaba el pastor Nicolás que el creyente debe tener un momento, ¿verdad?, de devocional, un momento en el que derrama su corazón delante de Dios, en oración y estudio de la palabra. Debemos buscar tener ese momento, amados hermanos. Y mi oración y la oración de cada uno de nosotros debe ser que cada uno de nosotros pueda tener ese momento de devocional en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 enseña: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué estamos viendo, amados hermanos? ¿Qué relación tiene estos versículos de Colosenses con los versículos que también les acabo de leer en el Nuevo Testamento? Bueno, que aquel que verdaderamente está en Cristo va a pensar en las cosas de arriba, en los tesoros que Dios nos ha dado, como el mismo apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 2. Y esos tesoros tienen que ver con todo lo que concierne a la salvación, a la santificación y a la glorificación que pertenecen a Cristo. Por eso, como veíamos el domingo pasado, estamos completos en Cristo. Amén. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio de dirección, es una realidad en la vida del creyente. Pasamos, como les acabo de decir hace un momento, de desear el pecado y amar el pecado, a desear a Dios, amar a Dios y aborrecer el pecado. Sí, pues, comienza diciendo Colosenses capítulo 3, sí, pues, que se puede traducir como, puesto que habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Se los acabo de mencionar, a ver si están poniendo atención. Todos los tesoros que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esos tesoros que Dios nos ha dado? Lo menciona Pablo en Colosenses 2, 3, la predicación que vimos el domingo pasado. Toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación que pertenecen a nuestro Señor. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amados hermanos, puesto que hemos resucitado con Cristo, vamos a valorar estas verdades como un tesoro. Como un tesoro. ¿Se dan cuenta cómo los que realmente no desean a Dios, los que realmente no han nacido de nuevo y no son creyentes, y a los que no se les puede aplicar esta verdad que el apóstol Pablo menciona, pues no se puede decir de ellos, puesto que han resucitado con Cristo? Estas personas, cuando escuchan tesoros maravillosos que se encuentran en la Biblia, como la salvación de tu alma depende de Dios y tu salvación no se puede perder. Estas personas que realmente no aman a Dios, van a tomar estas verdades no como un tesoro, sino van a tomar estas verdades como una excusa para poder pecar. Muy bien, dirán ellos, como no puedo perder mi salvación, entonces voy a hacer lo que deseo y voy a pecar a gusto. Pues déjenme decirles que es precisamente ese deseo que revelan lo que evidencia que realmente no aman a Dios y no pertenecen a Cristo. Porque el que ama a Dios no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No practica el pecado, ni la maldad, sino que se deleita en Cristo. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. También nos revela esta verdad. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 menciona: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 6 versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, menciona el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nos regocijamos, amados hermanos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos impulsa a vivir en santidad. Porque han muerto, Colosenses 3:3, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo también menciona en 1 Corintios capítulo 6 versículo 15, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pedro también nos habla de esta participación de la naturaleza divina que tiene el creyente. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos menciona: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, menciona Pablo en la carta a los Colosenses. Los creyentes están
asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, menciona las palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 38 al 39 menciona: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25 también nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo nos ha salvado perpetuamente. Y Hebreos también menciona: Cristo intercede por nosotros para siempre. Amado hermano, Cristo intercede por ti para siempre. ¿Cómo vas a vivir? Estamos viendo la vida vieja y la vida nueva que hay en el creyente. Y sé que hay una lucha, porque Colosenses nos habla de esa vieja naturaleza y cómo practicaba el pecado y cómo vivía en el pecado. Pero ahora que hemos sido revestidos con la justicia de Cristo, con un nuevo corazón, con un deseo que hay dentro de nosotros
para buscar a Dios y amar a Dios, se nos dan las instrucciones de cómo debemos vivir. Por eso, como decía Juan Calvino, toda la Escritura para toda la vida. Amén. Leemos del versículo 5, Colosenses 3, del versículo 5 en adelante. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Renovaos por medio de la palabra de nuestro Dios. Renovaos vuestro entendimiento, dice Pablo, por medio de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre y le decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una lucha constante, amados hermanos. ¿Cómo vamos a dejar el pecado? Con el poder de Cristo, aferrándonos a Cristo, abundando en su palabra, creciendo en el conocimiento de Él, creciendo en el conocimiento de su palabra, dejando de hacer lo malo, pero continuando, caminando, haciendo lo bueno. Y vamos a leer ahora en el versículo 12, la vestimenta del nuevo hombre, la vestimenta del creyente, del que ha pasado de muerte a vida. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La vestimenta del nuevo hombre es una vestimenta de misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 menciona que nuestro Señor es misericordioso. Y esa es la vestimenta que también Él posee, figurativamente hablando, claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordia. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
compasivos. ¿Cómo se demuestra la misericordia? La misericordia se muestra por cómo tratas a los que ante los ojos del mundo deberías tratar mal. Tú los tratas bien, con compasión. Ante los ojos del mundo, alguien que ha violado o asesinado, hay un trato hacia ellos inmisericordia, creyéndose justos. Por eso Pablo también menciona en Romanos capítulo 1, hombre, quien quiera que tú seas, eres inexcusable, tú que juzgas. Porque tú que juzgas a tu prójimo, haces lo mismo. Pero nosotros como creyentes, si tenemos estos tesoros de la sabiduría de parte de Dios, comprendemos estas realidades espirituales. Tratamos con misericordia. Con misericordia, con compasión. La vestimenta del nuevo hombre también es de bondad. Colosenses, los textos que acabamos de leer nos hablan de ello. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos menciona, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La vestimenta del nuevo hombre también es de humildad, amados hermanos. Y esa humildad, una vez más, el mayor ejemplo de humildad se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante menciona, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir de humildad. Nadie es más que nadie. Recuérdenlo, hermanos. Nadie es más que nadie. Todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. Por supuesto, a Dios le ha placido darnos roles diferentes, pero Él nos ama por igual a cada uno de nosotros y nos trata de una forma personal a cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Otro aspecto de la vestimenta del nuevo hombre es la mansedumbre. Como aquel hombre Moisés fue manso. La Biblia en el libro de Números capítulo 12 versículo 3 menciona que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esa mansedumbre se va a reflejar cuando aceptamos que es Dios
el que tiene la razón, y no nosotros. La mansedumbre es cuando no ponemos nuestro orgullo por encima de todo, sino cuando ponemos a Dios por encima de todas las cosas, pues ese es el lugar que le pertenece, aún en nuestras vidas. La longanimidad es otro aspecto de la vestimenta del nuevo hombre. O sea, esa benignidad, esa clemencia, esa generosidad. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo actuó con longanimidad con sus hermanos, que aún después de que sus hermanos lo trataron mal, él los amó? Y leemos en Génesis capítulo 45, versículo 24, despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. No solamente los amó, sino que les aconsejaba, buscaba el bien para ellos. Una vestimenta que está caracterizada por el perdón. Esa es la vestimenta del nuevo hombre. Entonces se le acercó Pedro y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano que te ofende? La respuesta es siempre. Siempre. Porque Dios perdona todos nuestros pecados. Y todo el que viene a Él con arrepentimiento y fe es perdonado. Una característica más de la vestimenta del nuevo hombre es el amor. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Corintios 13 menciona, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos,
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida por la obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque ahora hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, somos fortalecidos por Cristo, somos guiados por su palabra, bendito Padre Celestial. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, voy a dar lugar al hermano David, que nos va a dar los anuncios de este